Estamos ahora... Sí, estoy paseando. Me llaman de tribuna a conversar y no vi cuando volvíamos de... Disculpe. Sí, no sé, mira, aparte de que ni te escuché. Después por favor. Señores, ustedes escucharon al abogado Vagón en el bloque anterior, escucharon este caso que tiene un montón de dudas, que cabe, por supuesto, la posibilidad de que la prensa haya o mal interpretado o falta información o lo que sea, pero no sería la primera vez que uno no termina de entender algunos fallos o algunas disposiciones de la justicia, especialmente en algunos lugares del interior del país, donde si se pasa raya lo que hay es una falta de valoración del riesgo o de comprensión profunda del delito que estamos, de la naturaleza del delito que estamos hablando. Miguel. Vos sabés que yo en realidad hablaba con Graciano en el corte y pensaba en la gente, ¿no? Y en realidad uno lo escucha a diario y lo que rechina más en la gente es pensar que el delincuente o quien comete un delito, en definitiva, pueda negociar con el fiscal su pena. Es algo totalmente contradictorio. Es como que yo cometo un delito y bueno, y después que lo cometí me agarraron y bueno, voy, me siento con el fiscal, digo que me equivoqué, reconozco que me equivoqué, digo que estoy arrepentido y en definitiva termino negociando con el fiscal la pena. Eso rechina muchísimo. Indudablemente en este caso puntual faltan algunos elementos, ¿no? Perdón, y si además la negociación es con dinero, o por dinero, que sería este caso si no hubo error de prensa. No, por supuesto. Y si además esa negociación termina beneficiando a quien cometió el delito. Es brutal. Indudablemente acá faltan algunos elementos para tratar de entender la historia, para tratar de cerrar la historia. Y yo creo que el elemento fundamental que falta es la palabra del fiscal, ¿no? Digo, para lograr entender por qué toma esta medida. Pero rechina un poco. Que quien comete el delito se siente frente a frente con el fiscal y en definitiva termine negociando su pena, es muy contradictorio. Bien, sí. El derecho penal es de orden público. A diferencia del derecho civil, en el cual las partes que intervienen en los distintos contratos o actividades tienen un margen de maniobra para acordar determinadas cosas, una compraventa, un arriendo, en fin, lo que fuera un contrato de trabajo, y donde hay un margen para que cada uno negocie. El derecho penal es de orden público, porque están, digamos, comprendidos en las disposiciones del Código Penal cuestiones que atañen a la sociedad. Tú decías, por ejemplo, la valoración del riesgo. Bueno, eso no puede quedar supeditado a lo que arreglan dos partes, o sea, el acusado y el fiscal. Digamos, la valoración de cuál es el riesgo para la sociedad no puede quedar limitada a la negociación de dos partes. Es una cosa que se cae de maduro, que es así, y me parece que es una de las cosas más chirriantes del nuevo código. La posibilidad de que la aplicación de la pena esté mediatizada por lo que puedan acordar las partes. Se privatiza el derecho penal. Si hay una cosa que hace mucho ruido, es la posibilidad de que a través de acuerdos particulares, lo que está contenido en el Código Penal pueda encontrar distintos caminos y se va, como tú decías, aminorando la valoración del riesgo, pero además se va diluyendo el concepto de la pena. Creo que lo hablábamos también ayer y quizás, por lo menos en mi intervención, no puse énfasis en ese aspecto, pero el concepto de pena, o sea, quien aplica la pena es un representante del Estado y lo hace en defensa de la sociedad. Es decir, cuando se encierra una persona, porque en definitiva es eso, puede sonar mal, pero cuando se encierra una persona, una de las cosas que se busca, además de la rehabilitación, es poner una valla con la sociedad. Es decir, aislarlo, encerrarlo, para que al no tener contacto con la sociedad, esa conducta criminal no pueda volver a repetirse. Después quedará abierto el camino de la rehabilitación, si es que puede lograrse, porque no en todos los casos se puede lograr. Pero se va diluyendo con este tipo de medidas y con estas interpretaciones o con estos cambios legales, se va diluyendo el concepto de pena, de riesgo de una conducta particular que puede lesionar a la sociedad. Entonces entramos en un terreno donde la gente empieza a perder confianza en el concepto de justicia. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? A mí me preocupa el tema de que todos los crímenes que tienen que ver con violencia doméstica, con abuso sexual, etcétera, etcétera, como que son de segunda categoría. Los delitos contra la propiedad son peligrosísimos. Estos otros como que culturalmente hay una percepción y los jueces, fiscales, etcétera, no son ajenos a la percepción porque son parte de la sociedad. Con respecto a que esos delitos quizás no son tan importantes, se solucionan de otra manera. Ayer hablábamos del tema de la justicia, de que si hay dos justicias o no, y esto para mí hay dos justicias. Si un tipo puede comprar su prisión pagando es como el derecho a pernada, ¿viste? Los patrones antes tenían derecho a tener abuso, a tener relaciones sexuales con sus empleados. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Logré, no sé cuándo. Que la madre, no entiendo la situación. A mí me rechina muy fuerte todo esto,
como me rechina lo del alcalde que es violento, aparentemente alcalde Frente Amplista de Montevideo, que ahora durante 180 días no se puede acercar a su pareja por violencia doméstica, cuando hasta hace poco hacía campaña contra la violencia doméstica. Estamos lejos todavía con el tema del abuso sexual y del machismo, y creo que los jueces y los fiscales no son inmunes. Bien, Vero. Respecto al tema de la negociación que comentaban allí los compañeros, yo creo que el espíritu del código, y me parece que se está violando claramente en este caso, es que el delincuente pueda de algún modo enmendar el daño que ha hecho negociando con la propia víctima. Ahora la víctima es parte de la negociación. Estamos hablando de que si alguien te ha robado y propone, por ejemplo, devolverte el dinero, la víctima puede decir, estoy de acuerdo con esta negociación, y entonces ambas partes tienen, digamos, beneficios. En ese sentido, creo que hay cierta lógica. Hay gente que prefiere eso a que el delincuente vaya preso y no vea nunca, vaya preso más tiempo y no vea nunca el dinero robado. Sí. El asunto es que ese espíritu del nuevo código no se puede aplicar para este delito. ¿Cuánto vale el abuso a una niña de 11 y a otra de 12? Hay un dinero. Reiterado. ¿Hay un dinero que pueda restablecer lo que se ha roto? No lo hay. Lo que hay que hacer es proteger a esas víctimas. Además, ¿con quién negoció en este caso? Con un fiscal, porque las víctimas son menores que no están en capacidad de negociar absolutamente nada. O sea, vamos a hablar claro, le falta muchos kilómetros a la justicia y a las fiscalías. Y le falta mucho presupuesto también para este tema en concreto. Pero esto no es un tema de presupuesto. Bueno, no, pero a ver, el artículo de qué pasa del domingo pasado, muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera también deja planteado, lo dice el propio Chediak, ¿ah? Que para que de verdad la nueva ley de violencia integral está bien. Y ahora cómo se ha sumado y se han vuelto a tejer los nuevos delitos para proteger de abuso sexual concreto y demás a niños y adolescentes, les falta la creación de los juzgados especializados, la palabra especialización está acá es perfecto. clave. Está muy bien, y Victoria. todavía entran en vigencia, pero no hay recursos para ponerlo en práctica. O Sí. sea, seguimos en lo discursivo. Está perfecto, yo comparto, y aquí lo he dicho muchas veces, eso mismo, falta presupuesto. Este asunto no es de presupuesto, es de sentido común. Yo no puedo negociar con una persona que está acusada de abusar. En todo caso, te la llevo de que lo que falta es capacitación. Me parece que con una cuestión de sentido común, y pesa mucho esta cuestión de que cómo el señor feudal del pueblo va a ir a prisión. Señores, si él tiene las posibilidades para alquilar una casa cerca de la comisaría, si es tan bueno que hasta ofrece poner él el circuito de cámaras de videovigilancia, ¿cómo no le vamos a dar esa oportunidad a esta buena persona? Jueces, fiscales, a ponerse a tiro con o sin presupuesto. Después pasan las cosas que pasen y salimos a buscar qué pasó y a reconstruir qué falló. Bien. Parece que falla todo. Hablando de las cosas que pasan, si me permiten, vamos a insistir con este tema, pero llevándolo más a lo que es violencia general.